Hemos estado hablando en esta lección, ¿no?, respecto de la autoridad, del gobierno, de cómo llegan los hermanos a la congregación, cómo llegan los hermanos, los cristianos a la iglesia, cuando aceptan a Jesucristo y se comienzan a congregar con sus hermanos en las congregaciones. ¿Qué es lo que pasa? Llega una persona dañada, una persona destruida, una persona con problemas, una persona con una mentalidad, ¿no es cierto?, que fue formada culturalmente, ¿ya?, y con eso llega a la iglesia. Y acá yo les decía a usted que tenemos que trabajar en la vida de las personas. ¿Y de qué manera nosotros, ¿no es cierto?, podemos trabajar en la vida de las personas? Tener que enseñarles, ¿no es cierto?, traerle un poco de luz, claridad, de cómo tienen que vivir. No nos sirve mucho tener hermanos entretenidos en la iglesia, de verdad. O sea, lo bueno va a ser que van a ser buenos para orar, para hacer un montón de actividades para el Señor, pero ese hijo de Dios, ese siervo del Señor necesita, ¿no es cierto?, crecer, necesita madurar, necesita ser regenerado, necesita ser santificado. Dios necesita trabajar en eso en nuestras vidas. Y por eso hay que concentrarse bien, por eso es que hay que hacer un trabajo consciente, sabiendo, ¿no es cierto?, de que las personas que llegan a la iglesia y han recibido al Señor vienen de una vida no muy buena con Dios. Pueden ser simpáticos entre nosotros, personas muy buenas, moralistas, sin embargo en su relación con Dios estaban mal. Y esas personas que tienen problemas en su relación con Dios son las que nosotros tenemos que enseñarle del Dios de la Biblia, enseñarle respecto de que ellos han entrado a un compromiso eterno con el Señor Jesucristo, que han pasado a ser siervos de Jesucristo y también hijos de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a ir enseñándole? Hablábamos respecto de la autoridad de Jesucristo. Que el Señor Jesucristo es el Señor de todo lo creado, visible, dijimos, ¿no es cierto?, y cosas invisibles, ya sean principados, ya sean gobernaciones, ya sean dominaciones, potestades, tanto visibles como invisibles, están sujetas a la autoridad del Señor Jesucristo. Lo que está arriba en el cielo, lo que está en la tierra y debajo de la tierra, ¿no?, y debajo de las aguas, todo está bajo el gobierno de Jesús. ¿No? El Dios el Padre le entregó a Jesucristo la autoridad sobre la humanidad, porque Jesús pagó un precio por ella, la compró para él. Entonces todos aquellos que crean esto, que se acojan a esta verdad, ¿no es cierto?, pueden ser partícipes de esta ley de la libertad, de la salvación, del perdón de pecados de parte del Señor Jesús. Y eso los hermanos hay que instruirlos bien respecto a él. Y como en este curso que hemos estado hablando y enseñando respecto de ministrar vidas, ¿no?, y tenemos que tener un respaldo teológico para poder ministrar las vidas de la gente, es que nosotros debemos aprender, debemos capacitarnos y prepararnos, y en eso estamos. ¿No? Por eso no tiene que desalentarse ni desanimarse, ¿no?, sino que tiene que seguir, avanzar para que usted esté en condición y tenga las herramientas, ¿no es cierto?, necesarias para hacer su trabajo para el Señor. ¿Ya? Entonces, retomando la temática de esta lección 9, ¿no?, que tiene que ver no sobre el gobierno del Espíritu Santo sobre los creyentes, ¿ya?, de qué manera el Espíritu Santo me comienza a mí a gobernar. ¿Ya? Y como veíamos los conceptos de gobierno, conceptos de autoridad, ¿no?, veíamos de qué manera los seres humanos tenemos que sujetarnos a esas autoridades, tenemos que sujetarnos a esos gobiernos, tenemos que, digamos, en cierto aspecto, atarnos a ellos de tal forma que nosotros estemos, ¿no es cierto?, subordinados a la autoridad, ya sea de lo que Dios estableció en la iglesia, a la autoridad que Dios estableció en la tierra y las autoridades que Dios establece en el mundo espiritual, y en este caso nuestra autoridad máxima es el Señor Jesucristo. ¿No? Porque el cristiano es un siervo del Señor Jesucristo, es un esclavo del Señor Jesucristo. ¿No? Entonces, acá hay que aclarar igual concepto, por ejemplo, el concepto de esclavo, ¿no?, y está en relación con un señor. ¿No? En la antigüedad, la gente adinerada compraba los esclavos, compraba esclavos para que le estuvieran a su servicio. Entonces él pagaba el dinero que correspondía a un esclavo y se lo llevaba a su casa y le determinaba las tareas, las funciones del esclavo, ¿no? Y cada decisión que el esclavo tenía que hacer tenía que estar sujeta a la decisión de su amo. Y acá es donde fallamos todos, por más. Nosotros no manejamos ese concepto. Nosotros vemos el libro de albedrío, somos libres de hacer lo que queramos. Pero en el caso de un cristiano no, porque su vida se la entregó a Jesucristo, pues si entregó su vida de hecho, y vamos a decir de hecho y de derecho, como dicen hoy. De tal manera que mi vida no es mía, mi vida pertenece al Señor. Y si mi vida pertenece al Señor, yo paso a ser un siervo y un esclavo de ese Señor que se llama Jesucristo.
Entonces yo debo hacer la voluntad de mi Señor, no mi voluntad. Y acá también los hermanos se pierden. También se pierden en este caso porque es que yo no sé cuál es la voluntad del Señor, yo estaba orando, buscando. Nosotros tenemos una idea de cosas. Nosotros creemos cosas y creemos que son así. Pero ¿qué dice la Biblia? De cómo nosotros tenemos que ver eso. Y ahí es donde fallamos, ahí es donde está el hierro nuestro, ¿no es cierto? El hierro de no saber, de pronto estar en la incertidumbre o en la sombra de no saber qué decisión tomar. Un siervo está a servicio de su Señor y busca complacer y agradar a su Señor. En el caso de los creyentes, libre y espontáneamente. Porque si fuéramos así en estricto rigor del esclavo con el Señor, el Señor tendría que estar con un látigo con nosotros dándonos de latigazos. Cada vez que nosotros desobedecemos. Pero Dios quiere que nosotros libremente nos sujetemos a ese Señor. Libremente le sirvamos a ese Señor con amor, con voluntad, porque es lo que Dios espera. Ese es el olor fragante que dice Pablo, ¿no? De nuestras acciones, de nuestro trabajo, de nuestro servicio a Cristo. Ya, cuando yo lo hago libremente, de corazón y con amor al Señor, ese es un olor fragante. Pero cuando lo hacemos de mala gana, ya, enojados, ya, y hacemos esa obra, es como que todo eso que tú podrías decir algo fragante para Dios, es nauseabundo para el Señor. Por eso es que el cristianismo tiene que ver con una relación de amor, de cómo yo amo a mi Padre, cómo yo amo a mi Señor. ¿Ya? Y en esa relación de a mi Padre, Dios, y a mi Señor Jesucristo, ¿ya? Yo tengo que servirlo, someterme, obedecerle voluntariamente, de corazón y con amor. ¿De acuerdo? Aún no mirando nuestras propias vidas, aún no mirando nuestros propios intereses. Pero ahora, ¿cómo hacer eso? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que queremos. Estamos acostumbrados a movernos de nuestras pasiones, con nuestros deseos. Como dice Pablo, la carne nuestra nos arrastra y nos lleva a obedecerla en sus concupiscencias. Como hablaba por ahí Santiago, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que aprender. Entonces, ¿de qué manera el Espíritu Santo me va a gobernar a mí? Y aquí hay algo interesante que debemos aprender. Primero, ¿ya? Que Dios tiene un plan con la humanidad. Primera cosa, Dios tiene un plan, un macro plan, el plan de salvación. Es decir, Dios diseñó un plan para salvar al hombre de la condición de transgresor de sus leyes y de sus mandamientos. O sea, voy a usar en palabras vulgares, salvar a este delincuente que está perdido en sus maldades, en sus delitos. ¿Ya? Y estamos prófugos de su ley, de su santidad, de su justicia. Nosotros estamos lejos de la justicia de Dios, porque establecemos nuestras propias justicias, nuestros propios conceptos de justicia, pero no conforme a la justicia de Dios. Entonces Dios en este plan, ¿qué hace? Que su Hijo Jesucristo viene, ¿no es cierto?, ¿a qué cosa? A rescatar a este delincuente que es usted y yo, ¿ya?, de Dios, para que Dios nos perdone, ¿no es cierto?, y nos redima, o sea, y que nos limpie y nos lave de nuestros pecados y de nuestras maldades. Esa es la obra que hace Cristo. Pero el tema está acá, que Jesucristo pagó un precio, es decir, yo entrego toda mi vida, pero yo quiero que estos sean para mí, quiero que sean míos. Ese es un poco el trato que hizo con su Padre. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, en el fondo Jesús compró toda la humanidad. Ahora, ¿qué dice el Señor? Bueno, el que cree en eso que tú has hecho, ya, yo lo perdono, ya, yo lo establezco como justo, le doy mi espíritu, ya, lo hago mi hijo y lo traigo al cielo contigo. Ese es el plan, simple, sencillo, no es más. No. Pero Jesús antes de subir le dijo a los discípulos, dice, yo tengo que irme para que mi Padre envíe el Espíritu Santo. Él los guiará a toda la verdad. Él les enseñará, los consolará, los exhortará, ¿no es cierto?, los edificará. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo dentro del mundo y de la iglesia es, ¿qué cosa? Enseñarnos, guiarnos, conducirnos hacia la verdad. Pero ¿qué necesita el Señor para eso? Necesita instrumentos humanos como usted y como yo,
que expresemos la voluntad del Señor, la manifestemos. ¿De qué manera yo manifiesto su voluntad? Yo la manifiesto cuando, conforme a ciencia, o conforme a la Escritura, ¿de acuerdo? Es que yo entrego y muestro a Dios. Por eso es que yo doy a conocer a Dios, de Dios lo que yo tengo y lo que yo sé de Dios. Yo no les puedo dar a ustedes lo que yo no tengo. Yo hablo conforme yo he aprendido y he vivido con Dios. ¿Ya? Y todos hacemos lo mismo. Entonces, de acá es donde viene la consagración y la preocupación individual de yo querer conocer más al Señor, querer amar más al Señor, pero también significa, ¿qué cosa? Un mayor compromiso de parte mía, un mayor esfuerzo de parte mía, una actitud más sacrificial de parte mía, para que, ¿qué? Para que yo pueda ir, ¿no es cierto?, entendiendo y que Dios vaya revelándose en una relación con Él, se venga revelando, Dios traiga revelación a mí, para que yo pueda mirar y pueda ver realmente cómo Dios quiere que yo haga las cosas y cómo Dios quiere que yo las vea. Entonces ya no sigo mirando con mis ojos humanos, sino que estoy mirando conforme al Espíritu Santo, me va dando cómo tengo que ver las cosas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es necesario? Acá es necesario algo que los hermanos también de repente lo pasamos por alto porque pensamos que todo es devoción, 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 es decir, culto, adoración, cantar, así. Pero el tema, que la madurez de un creyente, de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, viene cuando obedecemos. Cuando hacemos las cosas que Dios nos dice. Ahora, ¿qué cosa es la que Dios nos dice? Para que una persona pueda gobernar a otra, yo tengo que expresar, ¿no es cierto?, lo que yo espero de la otra persona, lo que yo quiero que haga la otra persona. Las respuestas y conductas y actitudes que yo espero que mis subordinados hagan. Entonces, lo que hace Dios acá es establecer leyes. Leyes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si ustedes se han dado cuenta, ¿cómo gobiernan las naciones? ¿Cómo se gobiernan? Se gobiernan a través de leyes, a través de constituciones políticas, ¿no? A través de leyes criminales, civiles, laborales. De esa manera se regula, escuchen, se regula y se modela la conducta de las personas. Entonces, bueno, es que nosotros, digamos, usted cristiano, no estamos en la ley del Antiguo Testamento, sí, pero estamos en la ley del Nuevo Testamento. Romanos 8, 1, 2, léalo usted allí en su casa, ¿no es cierto?, que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Los que qué cosa dice? Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, acá hay un cambio, ¿no?, de concepción legal que debemos entender. La voy a volver a leerlo de nuevo entonces. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estar significa permanecer, ¿no es cierto? No estar significa permanencia, condición. Es decir, si yo estoy en Cristo, no tengo condenación. Debo estar, permanencia, estar. Los que no andan, o sea, que no caminan, ¿no?, que no llevan sus pasos conforme a su naturaleza pecadora, o a la carne, como le llama Pablo, ¿no?, al Adán antiguo, o el viejo hombre también le llama Pablo, o la vieja criatura, como usted quiera llamarle. Fíjese el versículo 2, porque la ley de vida en Cristo. Aquí está hablando Pablo de una ley, con concepto jurídico, concepto legal, de la jurisprudencia. Ya, una ley, ¿no es cierto?, se establece como obligación. La ley tiene un peso, una fuerza, una obligación sobre nosotros. La ley me obliga a mí a actuar, como dice. ¿Ya? Por eso que yo durante muchos años me fui dando cuenta de esta verdad, de que el cristianismo de hoy es muy devocional, muy eclesiástico, ya ¿cómo llamamos a decir? No sé, como algo como muy al momento. Y en algunas corporaciones, congregaciones religiosas evangélicas, ¿qué es lo que han hecho? Claro, enseñamos cosas básicas, les enseñamos a los hermanos algunos conceptos, pero no hay un proceso de crecimiento bíblico y teológico profundo.
en que el hermano termine, ¿no es cierto?, en una universidad bíblica, cristiana, o en una formación teológica cristiana, sino que termina solamente con algunos cursitos y el estudio bíblico los días de la semana. ¿Ya? Pero no expresamos nosotros este tema de que estamos dentro de un marco legal, como cristianos, estamos dentro de un marco legal, lo vuelvo a repetir, estamos dentro de un marco legal. No es la ley de Moisés, no es la ley de Moisés, es la ley de vida en Cristo. ¿Ya? Y luego dice, que añade lo siguiente. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha libertado o librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está lo extraordinario. Aquí está lo extraordinario. Lo extraordinario acá es que desde el punto de vista de la jurisprudencia, del aspecto legal, uno que ha estado, digamos, en cargo de responsabilidad, de tener gente subordinada bajo su mando, uno se rige por leyes. Se rige por la ley laboral, se rige por los reglamentos internos que hay en las organizaciones laborales, se rige por estatutos administrativos que regulan, ¿no es cierto?, las relaciones dentro de la empresa. O sea, lo que hace la ley es regular conductas. Es regular conducta para conseguir un objetivo y un resultado. ¿De acuerdo? Entonces lo que Dios acá hace es lo mismo. Yo entrego una ley, dice, hablándose jurisprudencialmente, voy a dar una ley que va a derogar esta otra ley, la va a derogar, ¿ya? Lo que significa que esta ley ya no rige sobre ustedes, no corresponde esa ley sobre ustedes. ¿Ya? Ahora ustedes van a estar bajo este nuevo régimen, bajo una nueva ley, la ley de vida en Cristo, o la ley del Espíritu de vida en Cristo. Me ha libertado o me ha librado. ¿Qué quiere decir? Que legalmente la ley del pecado y la muerte que decía Pablo en el capítulo 7, ¿no es cierto?, que está en mis miembros, en mi naturaleza, que es una fuerza porque en el fondo es una fuerza, la ley del pecado es una fuerza porque me obliga y me sujeta a ella. Por eso es que los hombres no pueden vencer sus pecados. Por eso es que los seres humanos no pueden salir de adicciones, de esclavitudes, de males, de malas prácticas, de malos hábitos, de perversiones, de desviaciones, porque están sujetos a la ley del pecado y de la muerte. Y esa ley los tiene allí esclavos sin darles la libertad. ¿Se da cuenta? Entonces, el punto acá es que esta nueva ley que trae Jesucristo deroga, le quita la fuerza a la otra. Esta ya deja de estar vigente como fuerza, como ley para mí. Y yo comienzo a vivir conforme a esta nueva ley que trae Jesucristo, que es la ley de la fe, la ley de la gracia del amor de Jesucristo. Entonces Dios establece una norma legal por la cual nosotros los cristianos debemos caminar. ¿De acuerdo? Entonces por eso que es importante entender los conceptos de gobierno, de autoridad, para que nosotros entendamos que no solamente es aprender cosas bonitas y servir al Señor, sino que nosotros aprendemos también de que Dios nos ha entregado una ley por la cual debemos sujetarnos. Y en base a la sujeción de esa ley, yo comienzo a agradar a Dios, comienzo a agradar al Padre, comienzo a agradar a mi Señor Jesucristo. Tengo que sujetarme a esa ley, tengo que ponerme bajo esa ley para que sea efectiva en mi vida. Porque usted no puede, ¿no es cierto?, decir, esta semana estoy bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿no? Hasta el fin de semana, viernes, sábado, domingo, yo me acojo a esta otra nueva ley, o sea, esta ley que tenía antes, que era la ley del pecado y de la esclavitud. Entonces el día domingo en la mañana, con el hachazo en la cabeza, parto a la iglesia y me vuelvo a sujetar a esta ley. Es como que si nosotros hoy en Chile, ¿no es cierto?, yo pertenezco a las administradoras de pensiones o a la AFP mi jubilación para juntar fondos para mi jubilación. Pero existe otra ley de pensiones que está todavía está ahí presente, que es la ley del seguro social. Que hay muchos chilenos que están en ese sistema,
de fondos de pensiones, ¿ya? En el cual yo también estuve un periodo cuando yo era profesor del Estado. Después llegó la AFP y me tuvieron que cambiar. Entonces es como que era ya, hoy día tengo mi plata acá en la AFP, ya, me dio poca plata, mejor la voy a cambiar para el Seguro Social. Voy al Seguro Social. ¿Ya? ¿Ya? Y vivo cambiándome de ley en ley. Así viven los creyentes. Parece un deseo, ¿cierto? Es así, pero es así, es la realidad. Es la realidad. Así que no se enoje conmigo si yo le hago ver esta realidad. Pero lo que Dios quiere es que usted y yo, nosotros nos sujetemos a la ley de vida en Cristo. Es que la ley del pecado es más fuerte. Sí, sí, pero va en la obediencia a la ley. Si yo soy conductor del tránsito, de vehículo, y me guío por la ley del tránsito, a mí me gusta la velocidad. Yo no voy a respetar ningún límite del letrero de velocidad y voy a andar a la pinta mía. ¿Qué voy a hacer yo al final? O me voy a matar, o voy a matar a personas inocentes, o voy a destruir vidas. Por eso es que hay una ley que regula, ¿no es cierto?, la conducción de vehículos en otro país. Y yo tengo que obedecer la ley. Me pasa lo mismo con eso, yo tengo que obedecer la ley. Por eso cuando usted lee con alto cuidado, mire, lea con alto cuidado con los textos que Pablo indica, como 1 Corintios 6, ¿no? Cuando habla de Efesios 4 y 5, cuando comienza a hablar del hombre nuevo y la criatura vieja. En Gálatas 16, cuando comienza a hablar respecto de las prácticas pecaminosas que existen, ¿no?, en nuestra naturaleza, y que si nosotros vivimos y seguimos practicándolas, no vamos a heredar el reino de Dios. No lo vamos a heredar. Porque muchos están diciendo, no, tengo al Señor, ya me salvé. Pero no te has muerto. Si te dicen muerto, sí, ya te salvaste. Pero si no te has muerto, tú estás viviendo con esas dos naturalezas dentro de ti, la naturaleza del viejo Adán y la naturaleza del postrer Adán, que es Cristo. Tú estás dentro de ti. Naturaleza humana, naturaleza divina. Alma viviente, espíritu vivificante. Y el Señor quiere que ese espíritu vivificante viva y tenga más fuerza y crezca y se desarrolle el Jesucito que está en nosotros. Pero si tú no lo desarrollas, si los hermanos no lo desarrollan, ¿qué vamos a tener? Cristianos con problemas en su carácter, que van a crear problemas en la congregación, en su casa, en su hogar, entre los hermanos. Eso. Por lo tanto, la responsabilidad del que ministra, del que enseña, del que lidera, entender y darle luz y claridad a los hermanos. Entonces, claro, todos nosotros hemos luchado, ¿no es cierto?, contra nuestra naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, o el viejo Adán, la carne, como Pablo le llama, que nos impulsa, ¿no?, es como un impulso que nos lleva a pecar, a hacer los apetitos que tenemos, nos mueve para allá una fuerza, que no, es que la sentí, no, es que yo la sentí, pero obvio, si es una fuerza te va a impulsar a hacer cosas. No, es que yo siento, por eso que el creyente no vive de sentir cosas, vive de obedecer lo que está conforme a la ley de vida en Cristo. Y ahí es donde aparecen las palabras de Jesús. Él te va a guiar a la verdad. El Espíritu Santo te va a enseñar. Él te va a guiar hacia lo que es correcto, hacia lo que debe ser conforme a la voluntad del Señor. Porque el Espíritu Santo, fíjese bien, escúcheme, no va a ser ni más ni menos que lo que está escrito. No se va a salir de allí él. Va a ser lo que está escrito de él, él lo va a hacer. Por eso que los cristianos está escrito lo que tenemos que hacer. Y los apóstoles nos dan las tareas a nosotros que tenemos que hacer. No, nosotros somos como los niños malcriados. Queremos que todos lo hagan. Mamá, ciérrame la puerta, ábreme la puerta, mamá, tráeme esto, papá, tráeme esto, papito, regálame esto, papito, cómprame esto. Y cero demanda, cero responsabilidad. No es así. No es así. Entonces debemos entender acá nosotros que como hijos de Dios tenemos que ser, ¿no es cierto?, sujetos a la ley de Dios. Nosotros los pastores decimos la palabra de Dios. Yo diría la palabra del Señor por una razón simple. Porque si yo digo la palabra de Dios, yo pienso Génesis y Apocalipsis. Si soy más cristiano y
y entiendo que la ley de Moisés era más para los judíos y la ley moral más que para la humanidad, entonces yo me quedaría, ¿no es cierto?, con la ley, con el Nuevo Testamento, pero desde Mateo 1 hasta Apocalipsis 22, el último versículo. ¿Ya? Y esto es toda la palabra de Dios. Pero dentro de esa palabra, quiero decirle algo, hay leyes expresadas en mandamientos, hay decretos, hay instrucciones, hay consejo. Entonces yo tengo que distinguir esas cosas, porque son las que van a regular mi conducta, mi comportamiento. Yo tengo que entenderlo. ¿Ya? La ley se llama Ley de Vida en Cristo, articulado, capítulo 1, párrafo. Amarás a tu hermano, que es un mandamiento nuevo que yo coloco, dijo el Señor. Amarás a tu hermano. No te dice el articulado que vas a amar al hermano si es buena onda contigo, si es simpático, si es agradable. No te dice eso. El mandamiento te hace a ti activarte, o sea, proactivo. Es decir, tú no tienes que ser reactivo, tienes que ser proactivo. Es decir, te mandan a amar a tu hermano y es tu conducta, tu actitud, el deseo de tu corazón de ir y amar a tu hermano. ¿Que te va a morder el hermano? Sí, te va a morder. ¿Que te va a arañar? Sí, el hermano te va a arañar. ¿Te va a insultar? Sí, el hermano te va a insultar. ¿Ya? ¿Te va a difamar? Sí, el hermano te va a difamar. Pero es que Dios nos manda amar. ¿De acuerdo? Ahora, cada uno da cuenta al Señor por sus acciones, o por las obras, porque las acciones o conductas que yo llamo, ¿no? La Biblia llama obras. Entonces Dios va a poner nuestras obras de justicia delante de Él. No nos olvidemos, ¿cierto? No, si estamos salvados con el Señor, sí, es cierto, pero Dios es justo y quiere las obras justas de sus hijos justos. Pero si ve que su hijo justo ha hecho pura injusticia y ha obrado maldad y en ningún instante ha mostrado realmente que tiene al Señor, Jesús le va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad. Pero Señor, yo profeticé en tu nombre, yo eché fuera demonio en tu nombre, con tu autoridad, y los demonios me hacían caso. Jesús le va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad. Échalo a las tinieblas de afuera. Entonces, no nos engañemos. Hoy día la cristiandad en general está engañada. Ellos mismos se han engañado a sí mismos. ¿No? Pero el cristianismo, amado hermano, ya se rige por una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y que está expresada en mandamientos, decretos, instrucciones, consejos, que los apóstoles nos entregaron. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué manera ya el Espíritu Santo me gobierna? Primero, cierto, el Espíritu Santo es fuerza, poder, sobrenatural en nuestra vida. Pero Él va a hacer las cosas que están conforme a la ley de vida en Cristo, conforme a la voluntad del Señor, de su Padre. ¿Ya? Y hay cosas que usted va a hacer que no son del Espíritu Santo, aunque usted haya orado, ayunado, y no son del Espíritu Santo. Pueden ser de su propio corazón, puede ser de pasiones que están aún latentes dentro de usted, que lo van a llevar nuevamente a pecar. Por eso que es importante entender el tema. No podíamos entrar a hablar de gobierno de Dios, del Espíritu Santo, mientras Dios no establecía una regla, una norma ya que regula nuestras conductas, nuestra vida práctica, nuestras obras. Y que el Espíritu Santo iba a trabajar para que el fruto de su trabajo, de ese hombre pecaminoso, carnal que llegó a Cristo, ¿no es cierto?, muestre lo que dice Gálatas 5, ya cuando habla del fruto del Espíritu. Habla del fruto, no dice los frutos, dice el fruto. ¿Ya? Pero el fruto es el trabajo que el Espíritu Santo hace. Y el Espíritu Santo es el trabajo que Él va a generar en nosotros, el resultado de su trabajo en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, templanza, todo lo que requiere aparece en Gálatas 5, 19, creo 20. Véalo. ¿Ya? Para que usted entienda de cómo funciona el proceso. ¿Ya? En la lección número 10 nosotros vamos a ver, ¿ya?, cosas un poquito más prácticas respecto de cómo el Señor me va a guiar y cómo sé yo realmente si yo soy un hijo de Dios y si soy guiado por el Señor, por el Espíritu Santo. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima lección 10. Recuerden enviar sus cuestionarios. Si usted es una persona nueva de cualquier parte de este planeta y le interesa, ¿no es cierto?, recibir nuestros estudios, nuestros cursos, suscríbase al canal de YouTube Jesús Te Llama TV Puerto Montt y le estarán notificando, ¿no es cierto?, si usted pincha la campanita ahí, todas las notificaciones van a llegar diciéndole que nosotros hemos subido un video que usted puede ver. ¿Ya? Así que muchas bendiciones para usted, espero que esto les sirva, ¿ya? Y a mis amados hermanos que están siguiendo el curso, ¿ya?, espero que hayan entendido. Cualquier pregunta, cosa, ustedes saben, el WhatsApp que tienen del ministerio, del curso, para que ustedes hagan las consultas respectivas. Dios les bendiga.